10. A las 10 de la mañana de ese viernes, Sarah y Grace habían tomado el álbum Hard Day's Night, y Mercy pensó que iba a volverse loca. Las niñas habían encontrado el tocadiscos de Terry. Una ganga en eBay había asegurado a Mercy en su taller del garage, junto con su colección de álbumes de los Beatles reunida con tanto afán. Habían llevado el tocadiscos y los álbumes a la habitación de Grace y habían empezado por Meet the Beatles. «Vamos a ponerlos todos», anunció Sarah a su madre, «para acordarnos de papá, si no te importa». Mercy no se opuso. ¿Qué iba a decir viendo sus caras pálidas y solemnes y sus ojos enrojecidos? Pero no había previsto hasta qué punto esas canciones la afectarían. Las niñas se las sabían todas, por supuesto. Cuando Terry estaba en el garage, el plato del tocadiscos no paraba de girar llenando el taller con los grupos de la invasión británica que él no había oído de primera mano, porque nació con un poco de retraso, pero que le encantaban igualmente. Los Searchers, los Zombies, los Dave Clark 5, los Kings, T-Rex y, cómo no, los Beatles, sobre todo ellos. A las niñas les gustaban esos grupos y esas canciones porque le gustaban a su padre. Pero ahí había todo un espectro emocional del que ellas no eran conscientes. No habían escuchado I Called Your Name, dándose elote en el asiento de atrás del coche del padre de Terry, los labios de Terry en su cuello, la mano de Terry bajo su jersey. No habían oído Can't Buy Me Love, cuyos acordes llegaban ahora del piso de arriba, sentadas en el sofá del primer apartamento donde vivieron juntos, tomados de la mano, mientras veían. Qué noche la de aquel día, en el maltrecho video que habían comprado por $20 en una tienda de artículos de segunda mano. Los 4 fabulosos jóvenes y desenfrenados en blanco y negro. Mercy convencida de que se casaría con el muchacho que estaba sentado a su lado, pese a que a él aún no lo supiera. ¿Había muerto ya John Lennon cuando vieron esa vieja cinta? ¿Muerto a tiros en la calle igual que su marido? Mercy no lo sabía, no lo recordaba. Lo único que sabía era que ella, Sarah y Grace habían superado el funeral con la dignidad intacta. Pero ahora, pasado ya el funeral, su vida como madre soltera, Dios, qué horrible expresión, se extendía ante ella, y la alegre música la enloquecía de pena. Las voces armonizadas, las hábiles improvisaciones de George Harrison, todo ello abría nuevas heridas. Se había levantado 2 veces de la mesa de la cocina, donde estaba sentada con una taza de café ya casi frío delante de ella. 2 veces había ido hasta el pie de la escalera y tomado aire para gritar: «¡Ya, vale, apáguenlo!» Y las 2 veces había vuelto a la cocina. También ellas sufrían la pérdida. Esta vez, cuando se levantó, fue al cajón de los utensilios y lo sacó del todo. Pensó que no quedarían, pero encontró un paquete de Winston. Había 3 cigarrillos. No, 4. Uno estaba escondido al fondo. No fumaba desde que su hija pequeña cumplió los 5, cuando tuvo un ataque de tos mientras mezclaba la masa para el pastel de Gracie, y en ese mismo momento juró que lo dejaría para siempre. Sin embargo, en vez de tirar a la basura a esos últimos soldados del cáncer, los echó en el cajón de los utensilios, como si su parte oscura y clarividente de sí misma supiera que con el tiempo volvería a necesitarlos. Llevan aquí 5 años. Estarán pasadísimos. Seguramente toserás hasta desmayarte. Bien, tanto mejor.
Sacó uno del paquete ya ávida. Los fumadores nunca lo dejan del todo, solo hacen una pausa, pensó. Se acercó a la escalera y la dio la cabeza. Anti-lover. Había dado paso a Tell Me Why, la eterna pregunta. Se imaginaba a las niñas sentadas en la cama de Grace, sin hablar, solo escuchando. Tomadas de la mano, quizá. Tomando el sacramento de papá, los álbumes de papá. Algunos comprados en Turnbuck, The Hands of Time, la tienda de discos de Cap City. Algunos comprados por internet. Todos sostenidos con las manos que en otro tiempo habían tomado las de sus hijas. Cruzó el salón hasta la pequeña estufa panzuda que encendían solo en noches muy frías de invierno y buscó a ciegas la caja de cerillos Diamond en el estante cercano. A ciegas porque en ese estante había también una hilera de fotografías que en ese momento no soportaba mirar. Tal vez pasado un mes sería capaz, tal vez pasado un año. ¿Cuánto tiempo se tardaba en superar esa primera etapa de dolor en carne viva? Seguramente encontraría una respuesta bastante concluyente en WebMD, pero no se atrevía a consultarlo. Al menos después del funeral, los periodistas se habían marchado. Habían regresado a Cap City a toda prisa a informar sobre algún nuevo escándalo político. Mercy no quería arriesgarse a salir al porche trasero, donde una de las niñas podía asomarse a la ventana y ver que había recaído en su antiguo vicio. Tampoco quería ir al garage, donde tal vez notaran el olor a humo si iban por un momento por un nuevo montón de LPs. Abrió la puerta de la calle y allí estaba Ralph Anderson, con el puño en alto a punto de llamar. 11. El horror con el que lo miró, como si fuera un monstruo, quizá un zombie de la serie de televisión, fue para Ralph como un golpe en el pecho. El horror con el que lo miró, como si fuera un monstruo, quizá un zombie de la serie de televisión, fue para Ralph como un golpe en el pecho. Vio su pelo alborotado, un manchurrón en la solapa de la bata, demasiado grande para ella, quizá fuera de Terry. El cigarrillo un poco doblado entre los dedos. Y algo más. Siempre había sido una mujer atractiva, pero empezaba a perder su belleza. Él habría pensado que eso era imposible. ¿Mercy? No, tú aquí no, márchate de aquí. Hablaba en voz baja, sin aliento, como si alguien le hubiese dado un puñetazo. Necesito hablar contigo. Por favor, déjame hablar contigo. Tú mataste a mi marido. No hay nada más que hablar. Mercy se dispuso a cerrar la puerta. Ralph se lo impidió con la mano. Yo no lo maté, pero sí participé. Llámame cómplice si quieres. No debería haberlo detenido de esa manera. Eso estuvo mal en muchos sentidos. Yo tenía mis razones, pero no eran buenas razones. Aparta la mano de la puerta, o pediré que te detengan. Mercy, no me llames así. No tienes derecho a llamarme así después de lo que hiciste. La única razón por la que no me pongo a gritar a pleno pulmón es que mis hijas están arriba, escuchando los discos de su padre muerto. Por favor. Ralph pensó en decir, no me obligues a suplicar, pero eso no bastaba. Te lo suplico, por favor, hablemos. Ella alzó el cigarrillo y profirió una horrenda carcajada. He pensado ahora que esas pequeñas ratas se han ido. Podré fumarme. He pensado, ahora que esas pequeñas ratas se han ido,
podré fumarme un cigarrillo en la puerta de mi casa. Y fíjate, aquí está la rata mayor, la rata entre todas las ratas. Último aviso, señor rata culpable de la muerte de mi marido. Lárgate de mi puta puerta. ¿Y si resulta que no fue él? Mercy abrió mucho los ojos y la presión de su mano en la puerta disminuyó al menos por un momento. ¿Cómo que hice? Por Dios, él mismo te dijo que no fue él. Te lo dijo allí tendido mientras agonizaba. ¿Qué más quieres? ¿Un telegrama en mano del arcángel San Gabriel? Si no fue él el culpable, sigue suelto. Y es el responsable de la aniquilación de la familia Peterson, además de la tuya. Mercy pensó en ello brevemente y por fin dijo: Oliver Peterson está muerto porque a ti y al hijo de puta de Samuels le dio por organizar ese circo. Y lo mataste tú. ¿No, Inspector Anderson? Le pegaste un tiro en la cabeza. Liquidaste a tu hombre. Perdón, a tu niño. Mercy cerró de un portazo ante su cara. Ral volvió a levantar la mano para llamar. Lo pensó mejor y dio media vuelta. 12. Mercy se quedó temblando a su lado de la puerta. Sintió que le flojeaban las rodillas y consiguió llegar a la banqueta colocada junto a la puerta para que la gente se sentara a quitarse las botas o los zapatos embarrados. Arriba, el Beatle que había muerto asesinado cantaba sobre todo lo que haría cuando llegara a casa. Mercy observó el cigarrillo que sostenía entre los dedos como si no supiera cómo había llegado hasta allí. Luego lo partió en dos y se metió los trozos en el bolsillo de la bata. En efecto, era de Terry. Al menos me ha librado de caer otra vez en esta mierda, pensó. Quizá debería mandarle una nota de agradecimiento. Hacía falta valor para presentarse ante su puerta después de destrozar a su familia y seguir hasta que no quedaba piedra sobre piedra. Hacía falta valor para actuar con esa cruel desfachatez. Solo que, si no fue él, el culpable sigue suelto. ¿Y cómo iba ella a resolver eso cuando ni siquiera tenía fuerzas para entrar en WebMD y averiguar cuánto duraba la primera fase de la desolación por una pérdida? ¿Y por qué habría ella de hacer algo? ¿Por qué habría de hacerse responsable? La policía se equivocó de hombre e insistió obstinadamente aún después de verificar la coartada de Terry y constatar que era tan sólida como Gibraltar. Que buscaran ellos al verdadero culpable si es que tenían agallas. Su misión consistía en superar ese día sin volverse loca y después, en un futuro difícil de contemplar, pensar en cuál sería el siguiente paso en su vida. Tenía que quedarse a vivir allí cuando, en opinión de media ciudad, el hombre que había asesinado a su marido obraba en nombre de Dios. Tenía que condenar a sus hijas a esas sociedades caníbales conocidas como secundaria e instituto, donde incluso no acertar en la elección de zapatillas podía llevarte al ridículo o el ostracismo. Echar a Anderson ha sido lo correcto. No puedo dejarle entrar en mi casa. Sí, he percibido sinceridad en su voz. Al menos eso me ha parecido. Pero, ¿cómo iba a dejarle pasar después de lo que ha hecho? Si no fue él, el culpable es... ¡Cállate!, susurró para sí. ¡Cállate, por favor, cállate! Sigue suelto. ¿Y si volvía a hacerlo?